Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. En Centroamérica, a partir de los años 80, comienza una línea de investigación dedicada a pensar en las subjetividades locales de la comunidad LGBTIQ. Esto posibilitó el acercamiento entre activismos, academias y sujetos. Por medio de la alianza entre el Grupo de Trabajo de Claxo, el Istmo Centroamericano Repensando los Centros, la Fundación Igualitos y la red comunicacional O Istmo, presentamos la mesa Divergentes en el Margen, representaciones narrativas y visuales desde Centroamérica. En una región convulsionada en la que sus diversas configuraciones políticas, desde aparentes democracias hasta impenitentes regímenes autoritarios, se empecinan en suprimir las acciones y discursos opuestos a sus agendas de opresión, la representación artística ofrece una valiosa avenida para visibilizar y validar a quienes no se acoplan al asfixiante esquema de los estados intolerantes. Estas diversas producciones, descriptivas, denunciatorias o prescriptivas, fungen tanto para mantener viva la memoria de poblaciones violentadas como para trazar una posible dirección hacia una sociedad más apreciativa de su diversidad. Hola, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta mesa. Yo soy Violeta Valiente y en esta ocasión les plantearé un breve panorama sobre la narrativa de temática gay en Centroamérica. En Centroamérica tenemos muestras literarias que datan desde principios del siglo pasado o incluso finales del siglo antepasado, en los cuales se retrata a personajes con características homosexuales. Sin embargo, no son ellos el centro de estas narraciones o estos poemas, en general de estas muestras literarias, sino que son tratados como personajes secundarios, personajes incluso que tienen cierto estigma, o personajes también que simplemente están al margen de la sociedad y al margen de las historias en general. Y por tanto necesitamos aclarar un poco los conceptos de a qué nos referimos cuando hablamos de literatura de temática gay. La literatura de temática gay se caracteriza por al menos estos tres puntos. Primero, hay una representación explícita de personajes protagónicos disidentes de la heteronorma. No son personajes que están al margen, pueden ser personajes marginales, pero no son personajes al margen de la historia, sino que son el centro de ella. Hay un componente normalizador, subversivo o reivindicativo del colectivo LGBTI más o de la homosexualidad misma en los personajes o dentro de las historias. Y esto conlleva, claro, también una postura. Existe una postura política, existe un componente subversivo, reivindicativo, que está tratando de hacer emerger estas voces y de volverlas el centro de la historia, de llevar la atención a ellas. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué existe en Centroamérica? En Centroamérica existe producción narrativa y producción académica. Dentro de la producción narrativa tenemos cuento y novela. Los temas que se abordan en estos cuentos y estas novelas centroamericanas de temática gay son la problemática del VIH, el SIDA, las vivencias LGBT más en general, espacios marginales, prostitución y precarización, el matrimonio igualitario, la homofobia y la discriminación, y además también el transvestismo y la transexualidad. Algunas de estas cuestiones las he agrupado porque suelen darse como consecuencia una de la otra. Acá, espacios marginales, prostitución y precarización. Generalmente
Cuando tenemos a personajes que son prostituidos, estos se mueven en espacios marginales y la temática del espacio es sumamente importante, sumamente relevante en las narraciones de temática gay o de temática LGBT en general en Centroamérica. Porque hay una conciencia de que los espacios importan y los espacios son los que demarcan el estatus social y también las consecuencias que va a tener en el desenlace de la historia. Ahora bien, ¿qué sucede con la producción académica? Dentro de la producción académica tenemos crítica literaria, teoría literaria y estudios culturales. Los temas más recurrentes son autores homosexuales y sus vidas. También hay estudios históricos o histórico-literarios sobre la homosexualidad. Cuando hablo de estudios históricos, estoy hablando de estudios precisamente que van a las fuentes, ¿no? A documentarse, pero también hay otros que son histórico-literarios. ¿Por qué? Porque lo abordan desde una perspectiva netamente literaria, no tanto histórica. No se dan tanto a revisar documentos, a revisar fuentes que no sean literarias, fuentes no literarias, fuentes de datos, sino que se van a revisar novelas, cuentos. También recurrentes son las representaciones de personajes disidentes. También tenemos el discurso homoerótico, la estructura narrativa de estas obras, la homofobia, las narrativas acerca del VIH-Sida, porque obviamente si hay producción al respecto, habrán estudios al respecto. Asimismo, existen artículos, ensayos y compilaciones de ensayos en los cuales se aborda la temática de las masculinidades. Y dentro de esta temática de masculinidades, claro que está el componente de los personajes homosexuales, ¿no? Y por supuesto, se estudian en algunos casos los espacios marginales que están tan presentes dentro de esta producción narrativa. Ahora, vamos a dar un vistazo a nivel centroamericano. ¿Qué países son los que tienen mayor producción y cuáles son los que tienen menor? Para comenzar, Costa Rica, oh qué sorpresa, ¿no? Costa Rica es el que tiene mayor producción literaria y académica en la región desde la segunda mitad del siglo XX. En este país es donde comenzaron a romper el estigma entre los 60, 70 y 80, que iniciaron o que aparecieron los primeros personajes gays que no eran el tipo que viene a corromperlos a todos, o que no eran personajes estigmatizados de manera negativa o con un signo negativo dentro de la obra. Puede que hayan sido estigmatizados por otros personajes, pero ellos como personas, digámoslo así, no son retratados como malos. Y claro, obviamente al tener esta producción literaria tan prominente, también tiene una producción académica bastante prominente, y muchos de los estudios con las temáticas que se mencionaron en la lámina anterior son costarricenses. Y claro, está la antología La Gruta y el Arco Iris, de las que ya le hablé un poco, en la cual se hace este recorrido académico literario por la evolución del personaje, desde que era un personaje estigmatizado hasta en el siglo XX, a principios del siglo XX, hasta la actualidad, en la cual pues hay una mayor normalidad, ¿no? Hay una mayor producción incluso de personajes de la disidencia sexual y de género, y se toman de una forma un poco más normalizada. En El Salvador
hay una producción literaria que se intensifica un poco a partir de los 2000. Y existen cuentos, existen novelas que abordan temáticas que la mayoría están relacionadas con la marginalidad, están relacionadas con el proceso de guerra y posguerra, y otros temas que al final envuelven a estos personajes. Y hay muchos ensayos y artículos de la temática, mas no hay tantas tesis. En Costa Rica sí hay más tesis, pero en El Salvador la producción es más ensayística, está en artículos y hay libros, claro, pero estos libros generalmente son compilaciones de ensayos que tienen una temática general, y dentro de esa temática se abordan personajes con inclinaciones sexuales o con identidad de género disidentes. Y claro, también está la antología centroamericana Discriminaciones, que aunque es una antología centroamericana, quien la coordina, quien la editó, fue Orellana Suárez, Mauricio Orellana Suárez. Y quieras o no, es una iniciativa que integra diferentes países de la región e incluye un fuerte componente de El Salvador. La producción literaria guatemalteca está más orientada a los cuentos, y en específico a un libro que se llama es una antología llamada Anatomías del Deseo Negado. Esta antología recoge cuentos de hombres gays y hombres trans, posiblemente gays, en la cual retrata personajes de lo más variado, y hace mucho énfasis, de lo más variado en el arco iris, ¿no? De lo más variado dentro del arco iris. Y recoge algunos poemas, también poemas narrativos, en los cuales se habla del VIH, se habla de la situación de prostitución, se habla de la transexualidad, tanto hombres como mujeres, y diferentes temáticas, pero sobre todo lo que une a todos esos cuentos es la marginalidad y la discriminación de la que es víctima la comunidad LGBTI en la Guatemala de posguerra. En Nicaragua tenemos la novela Debajo de la cama, que esto es un tanto curioso porque esta novela fue un premio nacional y también tiene una publicación institucional. Es decir, es uno de los países donde hay menos producción, pero también es uno de los países, o es el país centroamericano, donde la única novela publicada ha sido por medio de una institución estatal, una institución oficial. Y claro, también cabe hacerse la pregunta de qué es lo que sucede con el resto de países. ¿Es que acaso en Honduras, Panamá y Belice no hay producción de temática gay, de narrativa de temática gay? Pues es posible que haya algún cuento, crónicas, fotoreportajes, reportajes, pero si es que existen cuentos y novelas de esta temática, aún no ha asomado lo suficiente por las puertas del closet, porque son de tan difícil acceso que no tenemos ningún referente de ellos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Primero, la literatura, o la narrativa, mejor dicho, de temática gay en Centroamérica trata temáticas literarias subversivas. No solamente retrata personajes disidentes, sino que estos personajes
tienen sus propias iniciativas subversivas que se oponen a la hegemonía. Son personajes contrahegemónicos, son situaciones contrahegemónicas que hacen una crítica incluso a la marginalidad, al entorno de la comunidad LGBTI más en Centroamérica, ¿no? Las temáticas académicas que se tratan en los estudios son diversas, enfocadas en las áreas de estudios culturales, teoría y crítica literaria. Lo cual es bueno porque abarca 3 de las grandes áreas. Aunque en el panorama global, esto es incipiente. El panorama global de la región, claro. Esto es incipiente. Hay una gran producción en Costa Rica, hay una producción moderada en El Salvador, pero de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y Belice. De Belice ya casi ni siquiera escuchamos, ¿no? Falta mucho. Esto todavía está iniciando. Así es que una de las inquietudes que yo les quiero dejar es que si ustedes quieren hacer investigación, están buscando un tema de investigación, pueden abocarse a esto, sobre todo en la región centroamericana, porque es un campo que apenas está comenzando a explorarse. Y es necesario que haya una mayor producción académica, que haya incluso una mayor producción literaria, que perdamos el miedo a las temáticas, ¿no? Y que saquemos a estos personajes del closet. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por prestarme atención. Hola, mi nombre es Dalia Chévez, soy salvadoreña. Mi ponencia, Cartografías Simbólicas de la Diversidad, una constelación de 5 artistas visuales latinoamericanos en resistencia, pretende cartografiar un conjunto de territorialidades corpóreas diversas, estéticas, resistentes, deseantes y políticas, atravesadas por la potencialidad del arte contemporáneo. Adelanto que, como artista, entiendo este modo de hacer arte como un proyecto vital, abierto e inacabado. Uno desde el cual se pueden activar relaciones que nos inviten a sentir e integrarnos de otras maneras para experimentar individual o colectivamente otras facetas más liberadoras y más poéticas del arte que buscan escapar del fetichismo objetual y de la tiranía del mercado. Un modo de hacer arte que combate, que exige su cuota de realidad, entendiendo el campo estético como un terreno para la vida en resistencia y reinvención. Las obras de arte de los procesos que compartiré con ustedes coinciden en explotar la reproductibilidad técnica de la imagen. Fue Walter Benjamin quien, a inicios de la década de los 30, vislumbró la posibilidad de ejercitar una praxis política emancipadora mediante el arte moderno, el cual es siempre repetible, reactualizable. Esta facultad se basa en un valor de exhibición que permite hacer públicas las narraciones de diferentes experiencias y realidades de las existencias diversas y disidentes, las cuales, desde el planteamiento de los conocimientos situados de Donna Haraway, aportan en la construcción de un conocimiento vivo y territorializado con todas las consecuencias que su ejercicio suponga. Se propone que las obras aquí expuestas se entiendan como una constelación virtual de diferentes presentes. En primer lugar, les expondré una performance de la colombiana Nadia Granados, La Fulminante, una en la que la tecnología funciona como extensora entre el cuerpo y el mensaje incendiario, dando paso a un ente híbrido low-tech terrorista. En segundo lugar, de Centroamérica, expondré la obra como producto de diseño en el proceso de la artista hondureña Andrea Fonseca. En última instancia, se abordan 3 piezas de 3 artistas salvadoreños: Alejandra Segovia, Arturo Beltrán Aria y Landrés Paz.
Estos 4 creadores centroamericanos cuestionan el sometimiento de los cuerpos, el poder estatal regulador, la lesbofobia, la estereotipación y la violenta presión heteronormativa que recae sobre los pequeños y pequeñas que demuestran su diversidad sexual y de género. Con ironía, estos autores celebran la monstruosidad y el erotismo, enfrentándose a las posturas esencialistas, la moral conservadora y la naturalización del falogocentrismo. Colombia. Nadia Granados, La Fulminante. Lo popular y lo terrorista. La Fulminante se posiciona y habla desde una mujer herida, no como mujer víctima, sino como una en regeneración monstruosa, presentándose como una construcción otra, protésica, desafiante y terrorista. En su performance Detonando en Lima, del 2013, la artista toma como espacio de acción una zona urbanística destinada a satisfacer a una clase pudiente extranjera, el distrito de Miraflores en la ciudad de Lima, Perú. Allí, frente a la iglesia, de noche en la calle, con un mini vestido negro, unas manos de hule que le tocan los senos y una pequeña pantalla entre sus piernas en la cual se proyecta un pene, la Fulminante se implanta un artefacto final, una pesada pantalla low-tech que lee CD. El dispositivo sustituye su cara humana por una faz o interfaz informativa cuestionadora. Granados aparece como un ser protésico, jugando irónicamente en los límites de ser mujer, hombre, objeto, persona. La Fulminante baila una canción del género latín cumbia llamada Mesa que más aplauda, del 2004 del grupo Clímax. En el coro se repite: mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando a la niña, sa, yakuza, yakuza. En la pantalla faz cyborg de la Fulminante, subvirtiendo el papel de mujer premio que se ofrece en la canción por el de una presencia juzgadora revoltosa, se leen mensajes como vigilancia democrática, sin miedo, amada rebelión, en tus manos tu libertad, no más terrorismo mediático, en unidad y movimiento, despierta. Honduras. Andrea Fonseca, la lesbofobia y la estereotipación del cuerpo. Andrea Fonseca es ilustradora y muralista. Como ilustradora, se desempeña profesionalmente empleando materiales tradicionales y herramientas digitales. Sus conocimientos de diseño gráfico le han permitido desarrollar una línea de productos de autor que ejemplifica la reproductibilidad técnica a la cual se refería Benjamin. Esta multiplicidad constituye el corazón de la obra producto de Fonseca, quien mira en las calcomanías, llaveros, bolsos y camisetas, lienzos para compartir su producción. Es importante mencionar que el producto no se agota en aportarle visibilidad personal a la artista, pues el discurso de Fonseca es pro-lésbico. Quien compra y viste sus productos empatiza al identificarse como una feminista molesta, como una feminista rabiosa y como una lesbiana que sentencia: yo decido qué pongo en mi boca. En su producción artística realizada con materiales tradicionales, Fonseca ejercita una crítica al tutelaje de la mujer, a la invisibilización de las lesbianas y a la estereotipación de los cuerpos. La industria de la publicidad se encarga de imponer un cuerpo femenino para el goce del hombre. Este se adapta como una fantasía sexual de la industria pornográfica, reduciéndose a ser una categoría más entre la oferta masiva de contenidos de los portales pornográficos. Los cuerpos de las mujeres explotados aparecen como objetos de deseo cumpliendo con senos grandes y firmes, cinturas estrechas, vientres planos y pieles libres de vellos.
en su serie Scars of Gold Kisses, Fonseca trabajó con esos cuerpos estereotipados y normativos, pero en las escenas ilustradas fue ella quien decidió qué ocultarnos y qué nos permitió ver. En esa dinámica, Fonseca censura los cúlmenes del placer con orquídeas, flores muy populares por su belleza, las cuales en la historia temprana de la botánica fueron vinculadas a lo masculino y, en la moderna historia del arte, a lo femenino desde Georgia O'Keeffe. La línea negra que delimita los cuerpos está hecha con plumilla y contrasta con el color de la flor y con las manchas de acuarela que sugieren un acto placentero, pero quizás doloroso. Entre las posibles lecturas, estas flores sangrantes también pueden ser entendidas como menstruantes, lo cual invita a disfrutar de un tabú. Fonseca sostiene que es urgente que se reconozca a las lesbianas desde sus diferencias, es decir, situadas en sus contextos, con sus necesidades reales, con sus cuerpos distintos y sus placeres. Haciendo uso del humor comparte: creo que la gente se asusta cuando las lesbianas existimos fuera del porno de sus celulares. El Salvador, Alejandra Segovia, contra la moral conservadora y los esencialismos. Entre los fragmentos y sus posibilidades, la obra de Alejandra Segovia destaca por su limpieza y su preciosismo. Segovia hace uso del collage bidimensional, una técnica mediante la cual construye pequeñas piezas artísticas que son el resultado de coleccionar, seleccionar y unir frágiles y diversos fragmentos de papel. A diferencia de las ambiciosas y abrumadoras obras tridimensionales que invaden los espacios, su producción de collage cabe en una carpeta, constituyendo un conjunto transportable de microhistorias, fantasías y monstruosidades. Cuestionando los roles de género, Segovia señala que el hombre se ha constituido como un ser de recursos y privilegios a costa del sometimiento y la opresión de la mujer. Al hombre, por ser hombre, le corresponde la esfera pública, la ciencia, la economía, el arte, mientras que a la mujer, por ser mujer, se le ha mantenido limitada a la esfera privada, cargándola con el cuidado de la familia y la crianza de los hijos, entre otras actividades. Esta anulación, esta negación de la mujer como sujeto y como cuerpo político completo y diverso es agravada por las posturas de líderes religiosos que, aún al día de hoy, definen lo que debe ser una mujer. Históricamente, la producción de la Iglesia ha condenado a las mujeres malas, las promiscuas y las conocedoras, las putas y las brujas. Como parte de la serie de Palabras y Destinos del 2020, se presenta una pieza artística que cuestiona la naturalización y el esencialismo. En ella, Segovia contrasta dos elementos que refieren a dos cuerpos. Uno, el de una muñeca niña que carece de rostro, pies y manos, y otro, uno de senos grandes, uno de una mujer adulta. La pieza se acompaña de un escrito, un fragmento que reza: en este juego, que es solo para niñas, una hace de madre, otra de ángel y una tercera de virgen. Planteado como un juego normativo, Segovia nos revela la exigencia de la maternidad, la bondad, la servidumbre y la castidad que, aún al día de hoy, constriñe los modos de ser mujeres. El Salvador, Arturo Beltrán, Aria, lo fecundo de la monstruosidad. En otro orden, la producción del artista salvadoreño Arturo Beltrán, quien también es Aria, explora la construcción de cuerpos monstruosos utilizando una amplia variedad de materiales y técnicas. En sus obras predomina la cerámica escultórica, pero también hace uso del bordado, el video, la pintura y el dibujo. Los límites que transgrede Beltrán son dos: a. Los que separan al humano del resto de los seres vivientes,
creando híbridos humano-animal, y B, los de la normalidad que ficha a los cuerpos como aptos o no para la visión y el deseo. Por un lado, Beltrán cuestiona la posición privilegiada y poderosa del hombre supercapacitado como señor dominante, y por otro, la invisibilidad y el castigo al cual son sometidos los tildados como anormales. Para Paul Beatriz Preciado, los cuerpos de las multitudes queer son indóciles por ser reapropiaciones y reconversiones de los discursos de la medicina anatómica y de la pornografía, entre otros, que han construido el cuerpo hétero y el cuerpo desviado moderno. La política de la multitud queer no se sustenta en una identidad natural hombre-mujer, ni en una definición basada en las prácticas heterosexuales homosexuales, sino en una multiplicidad de cuerpos que se alzan contra los regímenes que les construyen como normales o anormales. Abro cita. Son los drag kings, las bolleras lobo, las mujeres barbudas, los trans maricas sin polla, los discapacitados cyborg. El Salvador, la Andrés Paz, la niñez y la exploración, el descubrimiento. La Andrés Paz, por su parte, entiende su obra como un proceso constante de reflexión y exploración acerca de quién se es, de a quién se representa, en relación a los tiempos y los espacios. Andrés expresa: soy una persona gay, no binaria, anclada en los distintos entornos de la sociedad cis-hetero-patriarcal salvadoreña. La Andrés presta especial atención a las relaciones íntimas, familiares, amistades, romances, y cómo éstas responden a patrones dominantes que constriñen la diversidad y la diferencia. La obra de Andrés Paz es importante porque presta especial atención a la niñez diversa y diferente, sometida a un sistema educativo violento que normaliza castrando el deseo. Como se ha podido ejemplificar desde la estética y la producción artística de Nadia Granados La Fulminante, Andrea Fonseca, Alejandra Segovia, Arturo Beltrán Aria y la Andrés Paz, el arte opera como un recurso poderoso para generar discursos, narraciones de resistencia en relación con nuestros cuerpos físicos, virtuales y ficcionales, para construir otras versiones de un nuevo mundo, uno en el cual se ensayen otras posibilidades que amplíen la percepción de la realidad y reinventen lo natural, es decir, otras maneras de ver y ser vistos, de sentir y desear sin ser dominados, sumando así en las luchas por las reivindicaciones sociales e históricas, más allá de categorías fijas en cuestiones de preferencia, identidad o práctica sexual. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos los compañeros. Mi nombre es Fernando Jiménez Novoa. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y de la UNED en España. Y les voy a compartir mi ponencia para nuestro congreso titulada Colonialidad, Corporalidad y Rebelión en la Narrativa Bananera. Para eso voy a compartirles un PowerPoint, una presentación en PowerPoint, ahora mismo, para enunciar y representar los conceptos más importantes, ¿no? Bien. Trabajé dos novelas muy importantes, que son Mamita Yunay, como veis ahí, de Carlos Luis Fallas, y Prisión Verde de Raimundo Amaya Amador. Son dos novelas que por derecho propio constituyen una parte central del canon de la novelística bananera centroamericana.
Las novelas que voy a comentar están atravesadas por la historia, por la crítica de la historia y la crítica social. Son dos conceptos básicos que nos permiten entender los dispositivos discursivos que una y otra comparten, más allá de sus especificidades. Bien. Sí, puedo compartir lo siguiente. Bien. En esta nueva imagen vemos una foto de época, mediados del siglo pasado, de un bananal, ¿no? Donde se puede ver no solo las dimensiones de la plantación, sino, me pareció muy interesante para ver lo opresivo que el espacio, lo opresivo que caracteriza el espacio, y se ve muy bien en ambas novelas, ¿no? Bien. Los dos textos pertenecen al realismo social. El realismo social, sobre todo, se dio en novelas. Las novelas realistas, como ustedes saben, tienen dos parámetros constitutivos. Primero, los autores creen en la identidad entre discurso y referente, entre discurso y referencia, por una parte, y por otra parte, tienen una concepción pragmática de la literatura. Es decir, la literatura no es un juego estético simplemente, sino que se escribe para obtener, por una parte, una crítica de la situación social que se va focalizando a lo largo de la historia, y por otro lado, lograr lógicamente como correlato o consecuencia un cambio de esa situación. Bien. Desde mi punto de vista, la narrativa bananera o las novelas que tratan la temática bananera son específicamente centroamericanas. No solo por la historia que cuentan o la ambientación, sino por distintos aspectos que son concomitantes. Por ejemplo, el lenguaje. ¿No? Son textos realistas que incorporan el habla popular de la época, ¿no? El habla popular de los campesinos, por ejemplo, en Prisión Verde, o el habla popular de los indígenas o la gente de color, los trabajadores de color en Mamita Yunay. El tema que nuclea ambos textos es el drama del colonialismo y la colonialidad, derivada de la complicidad de la United Fruit con el gobierno. Es decir, este sistema de explotación económica no podría llevarse a cabo si no es por la cobertura institucional que les brindan los gobiernos de turno. Evidentemente los gobiernos de turno son dictaduras. Por eso los dos textos tienen un claro mensaje político frente al autoritarismo que legitima este sistema económico. Las consecuencias derivadas de lo anterior ya son imaginables, ¿no? Hay una abolición de los derechos de los trabajadores concebidos como recursos de producción. La naturaleza también es concebida como un recurso de producción ilimitado. Se explota el entorno y además se legitima esa explotación a través del autoritarismo, la violencia, ¿no? Hay toda una concepción, se podría trabajar una concepción de poder violenta que se ejerce sobre los trabajadores en ambas novelas. El resultado general es la naturalización de la muerte. Los narradores organizan, por otra parte, la trama como un contraejemplo para postular la necesidad de un cambio social urgente, es decir, un contraejemplo respecto de la realidad histórica referenciada. Seguimos con la especificidad centroamericana. Las historias representan una antimodernidad desde mi punto de vista, ¿no? La antimodernidad centroamericana, que es consecuencia de la instauración de este colonialismo o imperialismo estadounidense que se manifiesta en el colonialismo económico y político. Ese colonialismo
se refuerza, como dijimos anteriormente, mediante gobiernos autoritarios, dictaduras militares, que frente a toda reclamación de derechos implementan la violencia para callar toda protesta. Los trabajadores son despojados de la condición de trabajadores, tampoco pueden ser ciudadanos. Por eso se me ocurrió que otro de los ejes interesantes de los textos es la corporalidad, están reducidos a cuerpos. Eso se ve bien en ambas novelas, en la de Carlos Luis Fallas y en la de Ramón Amaya Amador, ¿no? Los trabajadores son despojados de su humanidad, no son siquiera ciudadanos porque ni siquiera son tratados como hombres y mujeres, ¿no? Porque este sistema perverso no solo martiriza a los trabajadores, sino también a sus parejas, a las mujeres que también forman una parte importante del sistema de la plantación y se encargan de las tareas de los distintos hogares o de realizar las comidas y de ayudar a los hombres, a los trabajadores. Entrando en la especificidad de la primera novela, es Mamita Yunay, que es el nombre popular dado por los campesinos costarricenses a la United Fruit Company. Fue editada en 1941. El autor es el costarricense Carlos Luis Fallas, escritor realista, político. El protagonista de la historia es Juan Francisco, que es un fiscal de una agrupación política de trabajadores, un partido que va a participar en una elección y él es enviado por las autoridades de ese partido para ser fiscal en esas elecciones que lógicamente resultan amañadas y que son francamente ilegales, ¿no? Por otra parte, la colonialidad como patrón de poder, como decíamos antes, objetiva a los trabajadores, así como también la población indígena, pero eso no solo los objetiva como trabajadores, ¿no? Reduciéndolos a herramientas de trabajo, sino que los objetiva también como ciudadanos, ¿no? Que no pueden ejercer de forma legítima su derecho de votar al candidato que les parezca más adecuado según su ideología o su pensamiento político. En tanto que el recurso a la corporalidad, por ejemplo, en la novela de Fallas, se representa mediante la animalización, ¿no? La descripción de ciertos rasgos, de ciertos personajes característicos de ese espacio como animales, no porque sean animales por lo bruto, ¿no? Es decir, la animalización no busca insultarlos o caracterizarlos negativamente, sino que lo que busca, por el contrario, es representar de una forma verosímil el resultado de estar viviendo en ese contexto. ¿Cuál es el camino frente a la colonialidad que instaura el colonialismo de la United? Bueno, la rebelión. Como vamos a ver en el texto de Ramón Amaya Amador, la rebelión toma tintes más violentos. La rebelión para Carlos Luis Fallas es salir de ese contexto de oprobio y de animalización y militar políticamente, es decir, esa experiencia individual trágica del protagonista Juan Francisco se traduce en una militancia política a favor de lograr un cambio político que garantice la cesación de la explotación de los trabajadores. Prisión Verde es una novela bastante posterior, ¿no? 9 años posterior al texto de Carlos Luis Fallas. Fue editada en 1950, pertenece, como ustedes saben, al escritor hondureño Ramón Amaya Amador. El protagonista es Máximo, aunque es un protagonista, yo no estoy seguro que sea el protagonista absoluto, porque en distintos tramos de la historia hay distintos protagonistas, ¿no? Podemos decir que es una novela coral, en donde el narrador va focalizando las distintas historias de los distintos personajes. Pero en relación con el contexto y con la intención crítica que se manifiesta desde el principio, Máximo es el protagonista porque es el que logra articular una conciencia política, tanto en él como en los demás, que va a propiciar la huelga contra los abusos de la United. Finalmente, la respuesta es
secuestrarlo, desaparecerlo y luego asesinar a Máximo, ¿no? Sin embargo, el texto posteriormente recoge su mensaje y son los mismos trabajadores que pueden recoger su ejemplo y proyectarlo hacia el futuro. Se presenta en el texto en la prisión verde, que son los bananales, tanto la explotación de los trabajadores como de las trabajadoras, ¿no? Pero también, a diferencia de la novela anterior, los tentáculos de la United van más allá y lo que se hace es también narrar el proceso de apropiamiento de la empresa, por parte de la empresa, de pequeños territorios pertenecientes a pequeños propietarios que son engañados para lograr el monopolio total, no solo ampliar territorio para el cultivo o para el monocultivo, sino también para establecer una vía férrea que lo lleve, que traslade la cosecha hacia el puerto y pueda ser exportada. La colonialidad de los cuerpos se traduce de la misma forma, con el mismo recurso, ¿no? La animalización. La animalización es la comparación de determinados aspectos o determinadas partes del cuerpo, típicas y propias no ya de seres humanos, sino de animales, ¿no? La rebelión, en este caso, es política al final, en la interpretación final y el mensaje final que da el narrador. Pero la rebelión se manifiesta en la trama de la novela a partir del sabotaje donde mueren los principales responsables del funcionamiento de la empresa, el sabotaje de un tren, ¿no? La mayoría tiene una muerte atroz, sumidos entre los hierros de la máquina del tren. El mensaje final del texto es muy claro y es elocuente, ya sale fuera del discurso narrado, ¿no? Se separa, es una suerte de moraleja o de enseñanza final, propia y típica de las fábulas y propia y típica de las novelas realistas, ¿no? Las novelas realistas. La rebelión de los trabajadores es el único camino al que tienen que llegar para cambiar las cosas, para lograr romper el monopolio económico, físico, político, agobiante y extenuante que la empresa ejerce sobre la región norte de Honduras. Tenemos que decir además que tanto Carlos Luis Fallas como Ramón Amayo Amador conocen de dentro, ambos fueron trabajadores de la empresa, de modo que no son narradores que simplemente recurren a testimonios o a la imaginación solamente para armar los relatos, sino que se nota que hay una experiencia personal detrás que da cuerpo a la trascendencia de las historias que cuentan. Como conclusiones, brevemente, la novelística bananera es un subgénero novelístico genuinamente centroamericano. Lógicamente, por todos los elementos que hemos caracterizado. Es un discurso crítico también con la modernidad imperial capitalista, eurocentrada y racista. Por eso ese capitalismo puede realizarse porque hay una instauración al mismo tiempo de una colonialidad del ser, ¿no? Según Quijano. Y lógicamente con una colonialidad del poder y a partir de las relaciones entre estos dos planos se va formulando este sistema tan atroz. Se representa discursivamente la colonialidad mediante la focalización de la destrucción progresiva de la corporalidad, de los trabajadores como cuerpos. ¿Por qué? Bueno, porque al ser objetivados, al ser sumidos en su función de herramientas, en los distintos trabajos que se van comentando y se van detallando que pueden hacer, esa herramienta llega un momento que tiene una duración y se acaba, ¿no? Y por eso el destino en que ambas novelas coinciden es el destino de la muerte de sus trabajadores. Los textos pueden leerse como una reflexión sobre la historia centroamericana y la necesidad de un cambio.
pero al mismo tiempo no solo sobre Centroamérica, porque el tema, más allá de su especificidad, tiene una proyección continental, ¿no? Es decir, que se puede leer no solo en los textos, las novelas, en clave centroamericana o desde una perspectiva centroamericanista, sino que también se pueden establecer como discursos contrahegemónicos de proyección continental, ¿no? Porque sabemos que históricamente en otras regiones latinoamericanas también ha pasado más de lo mismo, ¿no? No era la United específicamente, pero los ejemplos son múltiples y conocidos por ustedes, ¿no? El guano en Chile, el petróleo en Venezuela y Colombia, el cobre y el estaño en Bolivia, etc. El sistema colonial se ha ejercido históricamente a lo largo de todo nuestro continente, ¿no? Centroamérica es importante y el Caribe es importante porque no solo es donde empieza la colonialidad y el colonialismo a partir del arribo colombino, sino donde se perfeccionan estos métodos y estos mecanismos, pero al mismo tiempo es donde se dan respuestas políticas frente a eso, ¿no? Es un contexto de revoluciones, de rebeliones continuas y de lucha contrahegemónica que busca cambiar las cosas. Bien, no quiero extenderme más y quiero dejar a mis compañeros, de modo que les mando un saludo a todos, un gran saludo cordial, muy contento de participar y compartir mi trabajo y entablar una comunicación con todos ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa y gracias por acompañar esta presentación. El título de ella es El asesinato como destino, identidades trans en 3 narrativas de la posguerra salvadoreña. Bien, mi nombre es Amaral Arévalo, el que va a presentar en este momento. Bien, para iniciar un poco de contexto en estas 3 narrativas que vamos a analizar, primeramente establecer el punto donde estamos hablando de posguerra. La posguerra salvadoreña es un momento histórico que inicia después de la firma de los acuerdos de paz en el año 1992. En este momento tiene lugar el surgimiento de nuevas identidades sociales. Bueno, no tal vez un nuevo surgimiento, sino una visibilidad de identidades que ya habían estado ahí. 2 puntos referenciales de esta visibilidad sería el movimiento de mujeres y el movimiento feminista que comienza a tomar auge después de la firma de los acuerdos de paz, una visibilización y la conformación de una agenda política general y específica de las necesidades de las mujeres. Paralelo a ello también existe embrionariamente el surgimiento de un movimiento de la disidencia sexual en El Salvador por medio de las acciones de organizaciones que tenían el objetivo de la prevención del VIH-Sida en ese momento. También otra de las identidades que comienza a tomar fuerza o comienza a definirse en este contexto histórico serían los indígenas, pero ellos no fueron tan visibles en movimiento social como los 2 anteriores que acabo de mencionar. También en este contexto tenemos una apertura literaria. En el contexto de la posguerra, nuevas narrativas comienzan a surgir, a descifrarnos sobre nosotros mismos. En este contexto tengo las 3 narrativas que voy a utilizar en este momento. Ángeles Caídos de Carlos Alberto Soriano sería una novela. El país de donde vengo de Francisco Andrés Escobar, que sería un cuento corto. Y René Rodas en Imponiendo Presencias tiene un cuento corto también.
En este caso, las identidades trans en la literatura salvadoreña de posguerra que voy a analizar sería Santiago la Bellita de René Rodas de 1997, Renato Pamela Alas de Carlos Sorianos del año 2005, aclarando que si es bien cierto la publicación es del año 2005, el contexto de la narrativa que hace Soriano en la novela es a final de la década de 1990, entre 1995 y el año 2000. Por último tenemos La Pedrina de Francisco Andrés Escobar, del país donde vengo, del año 2007. Tenemos ahí una imagen de Patricia Conde, una mujer trans que aún vive y que ella ejerció el trabajo sexual en una zona mítica del centro de San Salvador que se llamaba La Praviana. Ahí la podemos ver en una pose para un artículo que fue escrito en un periódico. Bien, ¿y qué tenemos en las identidades trans de la posguerra salvadoreña? Primeramente, en Santiago la Bellita. Santiago básicamente está contextualizado este cuento en el ámbito rural y pobre. Santiago era una persona que vivía y trabajaba en un circo y hacía imitaciones y jugaba con los géneros. Jugaba con los géneros porque se hacía pasar tanto como hombre como por mujer. Únicamente que en ese proceso tuvo problemas por atravesar esas fronteras del género al interior del círculo, al interior del circo, aunque el circo sea un espacio para la fantasía, para la transgresión, hay normas que no son permitidas transgredir hasta cierto punto. Y en este caso, la situación de la transgresión de la expresión de identidad de género, expresión e identidad de género. Y de ahí Santiago se incorpora a una caravana que básicamente tenía como objetivo el trabajo sexual y anda por diferentes pueblos, tanto de El Salvador como Guatemala, según la narrativa. Santiago era una persona de piel trigueña, expresivamente delgado, que era apetecido por diversos tipos de clientes. El trabajo sexual era su manera de vida como tal. Y en este caso se identificaba o se puede identificar más su identidad como transgénero. En ese proceso de andar de un lugar a otro, en un determinado momento, Santiago comienza a entablar una relación con un caporal de una finca en Atiquizaya, un pueblo al occidente del país. Y se dice de que tiene esta relación, que vive con él y todo lo demás. Sin embargo, en un determinado momento de la narrativa, Santiago es procurado por otro cliente, que parece ser que ya había sido cliente de ella anteriormente. Y la narrativa comienza a presentarnos un proceso de venganza y en donde apunta de machetazos. O sea, el machete es un instrumento que sirve para limpieza de los campos y para las siembras aquí en el país. Es básicamente un cuchillo de extensión grande. Y por medio de eso mata a Santiago la Bellita. Y entre líneas queda entredicho que la muerte sería por la infección de una enfermedad. Por el contexto, por el año que se está presentando, posiblemente sea una referencia al VIH de ese momento.
Posteriormente tenemos la figura de Renato Pamela. Esto ya no se desarrolla en el ámbito rural, sino que es el ámbito urbano. Renato proviene de una clase media, si lo podemos decir así, de profesionales trabajadores, una familia con ciertas posibilidades económicas, lo cual le permite estudiar en colegios privados, tener una educación de un buen nivel. La expresión corporal de Renato también es delgado, con ciertos amaneramientos. Es de una piel blanca como tal, y esa situación de marcar el color de piel en el país es interesante porque de eso depende también los procesos de discriminación que se puedan padecer y los privilegios o oportunidades que se puedan acceder, aparte de ser hombre como tal. No obstante, todo este contexto, si podemos decirle, de privilegios donde estaba Pamela, estos se pierden al momento de que expresa esa identidad sexual disidente a las normas, como sería transgredir y ser travestí, y utilizar el travestí como forma de sobrevivencia. En un primer momento haciendo shows en discotecas, pero posteriormente ejerciendo el trabajo sexual. A pesar de diferentes ataques que logra sobrevivir Pamela en el contexto del trabajo sexual, sobre todo ataques con las maras, en ese momento las maras son grupos delincuenciales organizados que ocupan la violencia como método de ejercer presión y que controlan territorios. Aunque ella logró sobrevivir a eso, claro, con heridas y con ciertas secuelas, no obstante, ella no muere, no es asesinada como destino final en la narrativa. Y como tercer elemento tenemos a la Pedrina. Ella nuevamente es una identidad trans del ámbito rural, pobre, morena. Como método de sobrevivencia es el vendedor informal. Se dice que tenía un puesto de frescos que eran muy cotizados al interior de la ciudad donde se supone ella pertenecía. Sin embargo, la narrativa comienza a ir por una forma en donde a la Pedrina le es negado la situación de su amor, tener una pareja, rechazo por parte de la familia, por parte del papá. Únicamente la mamá era quien aceptaba a ella. Ella era el sostén económico de sus otros hermanos por medio de vender frescos. No obstante, cuando muere la madre, la Pedrina opta por el suicidio. Y en este caso genera la narrativa, en cierta medida se transforma en algo transfóbico, porque en el último momento se determina o reafirma la identidad sexual de la Pedrina por medio de la genitalidad biológica masculina que tenía. Y esta situación es importante resaltar porque, si es bien cierto, no es asesinada, sino que es por medio de un suicidio, pero este suicidio se ve que es motivado por la situación negativa y la transfobia que ella padecía. En este caso, ustedes pueden ver en las imágenes una fotografía de Carla Velar cuando estaba en el hospital después de un ataque en la zona de trabajo sexual donde ella estaba. Carla Velar es una de las pocas sobrevivientes de un proceso de asesinatos en serie de mujeres trans del año 1997. Y a la par, ustedes tienen una imagen de la Pedrina de Santa Ana. Este personaje
Posiblemente fue la inspiración para Andrés Escobar de su personaje de La Pedrina. La Pedrina en este caso no se suicida, ella vive hasta el año 2013, en el cual, por acción misma del olvido y de la transfobia como tal, muere prácticamente abandonada a los 83 años. Ella en Santa Ana era recordada como una excelente lavandera y como tal era reconocida y apreciada y también discriminada al interior de la sociedad. Ya como punto final de reflexión, yo considero que las tres identidades trans analizadas que surgen en este caso en la posguerra salvadoreña, su desenlace fatal o no, se determina por los marcadores sociales de la diferencia de clase social, identidad de género, geografía, raza, etnia que poseen. No es por acaso que al final y al cabo la única persona que se identificaba como de clase media y blanco haya logrado sobrevivir. Además que no tenía una identidad trans permanente, sino que era una persona travestí que migraba entre la representación masculina y la representación femenina. En cambio, las identidades que ya serían transgénero, pobres, de ámbitos rurales, no blancas, ellas tuvieron como destino final, en un caso el asesinato y en otro el suicidio. Y con esto daría fin a mi presentación. Estaría al pendiente de sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por acompañarme. Buenas tardes, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta mesa. Mi nombre es Carlos Fuentes Velasco y yo voy a hablar sobre Historia y Geografía LGBTIQ en Días del Olimpo de Miguel Hueso Mixco. La columna vertebral del país está formada por una cadena de conos explosivos que surgen entre coladas de escoria, ceniza y lava seca. Las principales ciudades se asientan en los valles interiores de esa sarta de volcanes, que de tiempo en tiempo explotan, coléricos, arrojando rocas candentes y riadas de fuego, y desplomando las construcciones humanas. Nuestra historia parece hecha a imagen y semejanza de esa geografía. En este pasaje de Días del Olimpo, novela de Miguel Hueso Mixco, el autor replantea a los volcanes, usualmente benignos componentes de la iconografía de El Salvador, como impredecibles agentes de destrucción. Sus palabras exponen una relación codeterminante entre historia y geografía, y sus implicaciones para la vida humana en un país que emerge dolorosamente del conflicto civil que estremeció el país de 1980 a 1992. Este tira y encoge entre lo narrado, historia, y en donde toma lugar, geografía, hace de la novela un documento que recolecta experiencias particulares en este momento de transición. Días del Olimpo toma lugar en los años de la posguerra y tiene como centro neurálgico el Olimpo, la discoteca gay que representa las nuevas posibilidades de liberación palpables en el fugaz espacio de optimismo luego de la recién alcanzada paz. El Olimpo, ubicado en un sótano de la Alameda Juan Pablo II, arteria de importante circulación en la ciudad, es donde se citaban hombres y mujeres acomodados para bailar y emborracharse con parejas de su mismo sexo para pasar noches fantásticas. Este lugar es el epicentro de la geografía LGBTIQ en San Salvador, producto de una historia atormentada y errática, fragmentariamente documentada desde inicios del siglo XX y trazada en la novela con amplios detalles. Antes de las primeras discas, los maricas, los travestis, las lesbianas eran vistos en la calle como personajes salidos de los bajos fondos. Uno se los encontraba en la zona de mayor comercio sexual de toda la ciudad, ubicada entre el barrio Concepción y la avenida Independencia, la calle Celis y la plaza Zurita. Luego, a fines de los años 50,
el escándalo sobre un así llamado Club de Jovencitos Afeminados reveló que los anormales crecían también en el seno de las clases pudientes. Hay una escena también en la que entre la fuente y los héroes, importante punto de comercio y entretenimiento en la ciudad, un grupo de travestis se apiñaba en derredor de un automóvil aparcado con los cristales a medio bajar. Hueso Mixco hace también mención honorífica a Oráculos, legendaria discoteca abierta a fines de los 70, en donde se hicieron los primeros eventos de travestismo con bellezas locales y chicos guapos traídos de Miami que desfilaban en bikini por el escenario. En sus páginas entonces, el novelista expone el cúmulo de la experiencia LGBTIQ, desde el trabajo sexual de sus elementos más desprotegidos hasta el hedonismo estetizado del segmento burgués, formando un compendio que recoge las impresiones y sensaciones de la época. Estas vivencias las ofrece un protagonista sin nombre, un narrador que aún se encuentra negociando su identidad y que descubre en el Olimpo cómo la ciudad vuelve la vida luego de la guerra, iniciándose en los ritos nocturnos y amorosos de una comunidad a la que aún no decide si pertenecer. Entabla amistad con Diamela, una mujer que le hace descubrir lo endebles y arbitrarios que son los límites atribuidos a la sexualidad humana. Diamela, luego de concluir la relación con una mujer llamada Bea, romance que le hace comprender que las cosas que más deseamos son las que fingimos no desear, es conocida como la Dante, nombrada así por el poeta florentino a quien su enamorada Beatriz conduce al paraíso. Diamela hace las veces de Virgilio para nuestro narrador. Ella le acompaña mientras él sortea el purgatorio de sus indecisos afectos. Diamela y el narrador dramatizan mediante sus exploraciones sexuales las bocanadas de aire fresco que se respiran en El Salvador, luego de concluida la guerra civil. Antes de Diamela y el Olimpo, el narrador vivía bajo la sombra del matrimonio fracturado de sus padres. Una unión forzada que terminó en miseria para todos los involucrados y que representa las facciones irreconciliables del conflicto. Eran tan diferentes, ¿cómo pudieron obligarlos a estar juntos? Papá solía hacer discursos sobre la justicia social, aunque sospecho que lo hacía para molestarla. Mamá, hija de un militar y de una madre piadosa, creía que la pobreza era el resultado de la pereza de las personas. Él es, entonces, producto de la dialéctica ideológica que condujo a la guerra civil. Es una herencia que ha restringido su propia vida al obligarlo a considerarse a sí mismo en absolutos, en blanco o negro, nunca con matices, como obligado a tener que siempre definir un bando. Y es solo a través de su amistad con Diamela y los demás moradores del Olimpo que comienza a replantearse las cosas. En un pasaje él declara: me cuento, eso sí, entre quienes creen que en materia de sexo todo lo que se haga de manera voluntaria y no causa daño se vale. El pasado, sin embargo, no lo soltará tan fácilmente. El ex esposo de Diamela se rehúsa a aceptar su nueva y ampliada sexualidad. Él la acosa constantemente hasta el punto en que Diamela empieza a temer por su vida. El narrador decide tomar cartas en el asunto y consigue que un excombatiente, contratado mediante los contactos militares de su familia, le dé una lección al acosador. La situación se sale de control y es el desenlace de esta acción, la suerte del ex esposo y las acciones inspiradas en el violento pasado del país, realidad que se vislumbra también como su futuro, lo que termina el proceso de descubrimiento del protagonista. Las mañas de la guerra y el instinto asesino forjados en más de una década de conflicto no desaparecen con la firma de un armisticio. La relativa libertad que la comunidad LGBTIQ empieza a disfrutar en los años de posguerra es truncada súbitamente por el crimen y la persecución. Los espacios de libertad son cada vez más asolados por robacarros y pandilleros. Las autoridades entraban por sorpresa a las discotecas con gran despliegue de fuerza, como si fueran a detener a un jefe narco. El Olimpo también, incluso con su clientela acomodada, se ve forzado a cerrar sus puertas. Días del Olimpo captura una breve pausa en el proceso histórico, un respiro en el que se vislumbran nuevas posibilidades para una comunidad perseguida y para la sociedad en general,
justo antes que todo el peso de la tradición de violencia en El Salvador asuma una nueva expresión. Este impulso de destrucción encuentra en la creciente visibilidad de la comunidad LGBTIQ un nuevo blanco, y la prensa amarillista es una de las armas blandidas en su contra. Luego, aparecían los putos periodistas para exhibir a los detenidos con las bocas despintadas y el rímel corrido en los noticieros. Esto conduce al narrador a alejarse de los espacios que él caracteriza como resumideros del mundo homosexual vergonzante. Se limita a encuentros furtivos y relaciones precarias que no suplen sus necesidades afectivas, ya que en este pequeño violento valle henchido de hipocresía, lo mejor es mantenerse fuera del alcance de la mirada de los curiosos. Hueso Mixco, a través de su narrador, ilustra cómo la represión social conduce a la homofobia internalizada, señalando así una realidad histórica más allá de sus personajes, al dramatizar el flagelo que quizás es el principal obstáculo para avanzar los derechos de las minorías sexuales. Díaz del Olimpo recrea las condiciones materiales de un círculo de disidencia sexual a mediados de los 90. Estos amigos, además de bailar hasta el amanecer en la discoteca, se dan cita en una torre de apartamentos en la exclusiva colonia Escalón para beber licores importados, practicar yoga, ver películas de Orson Welles y Rainer Werner Fassbinder, darse unos pasos de perico. Pero la novela también descubre procesos y asociaciones mentales. Una mujer atractiva es caracterizada como Frida Kahlo. Un guapo joven en la discoteca evoca a Benicio del Toro en 21 gramos. El atractivo sexual y la cultura de celebridad van de la mano, mientras que quienes no cumplen con estos estándares de belleza y el capital económico para entablar este comercio social, son relegados a los espacios precarios de la ciudad que no los escudan del odio. El lector descubre que el clasismo y la distancia social son también endémicos en el seno de esta comunidad vulnerada. Estos patrones de consumo y referencias culturales en este círculo privilegiado sirven para más que dar color y textura a estos personajes. Son recursos que construyen el carácter de los personajes al enfatizar las predilecciones y prejuicios. Es también un medio para avanzar la trama y anclarla en una materialidad decididamente tangible. Para el investigador, novelas como esta, que son desarrolladas en un tiempo y lugar específico en El Salvador, son potenciales herramientas para una comprensión más amplia de esta comunidad en el país. En un momento en el que lograr un archivo detallado se ve frenado por el sabotaje institucional y el silencio de la sociedad en general. Una pieza literaria, entonces, complementa las fuentes históricas que no siempre revelan toda la verdad al investigador. Muchas gracias.